Ya 26 de enero del 2017, tu servidor, el pastor Manuel Lugo Martínez, saludándote aquí desde la cabina de Manantial de Vida Radio con el Instituto Bíblico Radial. Estamos pues con este curso que es el de pues ya la continuación de este que es el tema del Instituto Bíblico Radial. Estamos hablando de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación. Yo sé que muchos que han estado siguiendo los temas, pues pueden darse cuenta de por qué esta es una ciencia y es todo un arte, y que además de pues de importante, demanda de pues mucho cuidado, de mucha atención, porque pues he puesto ejemplos, ¿verdad? Si vas a ponerte en las manos de un cirujano para que te haga una delicada operación de cerebro, o a un familiar tuyo una operación a corazón abierto, pues debes ponerte en las manos de alguien que tiene la experiencia, que ha estudiado muchísimo, que ha tenido suficiente práctica, porque de esa manera pues las personas van a tener la tranquilidad de una buena cirugía. Pero imagínate que alguien se planta frente a ti y te empieza a hablar de la escritura sagrada, de lo que dice la Biblia, y la interpreta mal, y usando la Biblia como una autoridad, dice: aquí la Biblia dice y esto significa, porque lo está leyendo de manera literal, porque lo está alegorizando, porque le está metiendo un dogma, ¿verdad? Está dogmatizando, porque le está dando una interpretación liberal o una interpretación crítica. Y bueno, si hubiera una persona escuchando todas esas diferentes interpretaciones, diría: bueno, la Biblia pues es un libro muy complicado, dice tantas cosas, un mismo texto dice demasiadas cosas, ¿a quién creerle? Pero por eso es importante entender que la ciencia llamada hermenéutica nos ayuda a identificar cuál es la manera correcta para poder interpretar las Sagradas Escrituras y compartir esa enseñanza. De esa manera tú puedes decir: bueno, la interpretación va a ser muy, muy importante, va a ser necesaria, porque pues el método que se considera más adecuado para la interpretación bíblica es el método histórico-gramatical, que te va a permitir a ti hacer una contextualización. Es una ciencia porque tiene principios, reglas que hay que seguir, es un arte porque requiere habilidad, y en el análisis histórico-cultural gramatical que hemos estado trabajando, pues estudia el medio en el que el autor escribió, y para entender pues su propio lenguaje, sus propósitos, para entender también en el contexto la relación de esa porción que se está interpretando con todos los escritos del autor o con toda la obra, ¿verdad?, que se encuentra. Y básicamente es un análisis que hemos visto, incluye pues desde entender el análisis gramatical, el análisis de la sintaxis, el análisis del fondo cultural y el análisis histórico también. Tú puedes estar trabajando con todas esas herramientas, pero no es cualquier cosa. Y dices: bueno, entonces si no es cualquier cosa, no cualquiera puede predicar. Exactamente. No cualquiera debe enseñar. Exactamente, ya llegaste. No cualquiera opera cerebro. Oiga, pues se ve que es muy complicado. Lo que pasa es que este llamado a predicar la palabra lo tenemos todos, en el sentido de dar tu testimonio de lo que es el Señor para ti. Tú vas a testificar lo que Él ha hecho contigo. Para eso no ocupas un curso de teología. No, ya escucha al pastor Lugo, está bien complicado, yo ya no voy a predicar. ¿Qué tal si digo cosas que no son? No, para dar tu testimonio, para dar evidencia del poder de Dios, tu propia vida lo está dando. Entonces tú dices: mira, yo tuve un encuentro con el Señor cambió mi vida, hay un credo básico que hoy voy a repetirles. Ese credo básico está ahí, está en la Escritura. Pero una vez que tú compartes la palabra, que das tu testimonio,
pues la persona interesada va a tener que llegar a un lugar donde una persona autorizada le enseñe, le predique. Una persona que tiene que tener la piedad, el estudio, la humildad para buscar del Señor, no un neófito, no una persona que porque le dieron un papel, dio un papel, pero no tiene ese espíritu de búsqueda, de unción de Dios, pues obviamente es algo que no cualquiera puede hacer. Pero ¿qué tenemos? Ya la persona que dice, bueno, es que yo quiero, pues prepárate. Porque si una persona, a mí me gustaría ser uno, quisiera, pues no va a agarrar el cuchillo o en un momento del bisturí se va a operar a la gente. Va a tener que prepararse. Cuando empieces, él no le va a decir, ya, así se opera. Tiene que estudiar anatomía, tiene que estudiar fisiología, tiene que estudiar pues todo lo que corresponde a una carrera médica, porque no nada más es operar, es ver todo el cuadro clínico, qué vas a operar, hasta qué límite vas a llegar, cuál es la terapia, qué tipo de posibilidades hay, etcétera. Es muy complicado. Entonces, igual, si alguien dice, bueno, yo siento el llamado, el primer llamado que te hace el Señor no es a predicar, sino a prepararte, a servir, a estar en un ministerio de tu iglesia y a ir avanzando de acuerdo a ese anhelo que tú tienes de, pues, estar en la tarea. Y bueno, ya te estás preparando, ya llegaste, estás en oración, estás en búsqueda. Y bueno, ahora haces el análisis histórico, dices el autor, en qué contexto estuvo, qué situación, en qué fecha, para tratar de interpretar el contexto también, ubicarlo en la historia, a quién iba dirigido, los destinatarios, en qué propósito se les mandó, qué parte de lo que ellos necesitaban, pues ahí está en el contexto, sus circunstancias geográficas muchas veces, dónde estaba el autor cuando escribió, por ejemplo, decíamos Juan en el Apocalipsis, está en la isla de Patmos, y también entender, a veces Pablo escribió en la cárcel o se escribía desde una situación de guerra, hay cosas que había guerra y hay salmos de guerra que pues tienes que ubicarlos en ese contexto, en situaciones políticas, para ver de qué manera estaba la situación, las circunstancias religiosas y cuál es el propósito pues del autor. Entonces, esas preguntas a considerar, el medio histórico general en que habla el autor, la situación política, económica, social, cuál es la fuente de vida, las amenazas, preocupaciones, contextos, y cuando ya logras eso, pues vas al análisis, ¿verdad? Pasado por el análisis lingüístico, gramático, y puedes entonces entrar al terreno ya de la interpretación. Por ejemplo, en Proverbios 28 dice, no te pases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Qué es eso? No cambiar las cosas, no robar, no quitar las animales, todas, ninguna de las anteriores. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Cuándo se dijo? ¿Se le dijo? ¿En qué época se dijo? Recuerda que hubo una época en que Dios estableció los límites para cada tribu, cada una de las 12 tribus, ya estaba marcado. Entonces había una tribu que quería empezar a ganarle terreno, o había alguna tribu de las 12 que tenía paraje con agua y otras no, pues querían adelantar, cambiar los límites, diciendo, no, me tocó un territorio que yo quisiera el otro. Ya había una ley que marcaba a cada una de las tribus, a excepción de la tribu de Leví, su territorio. Entonces ya estaban marcados los linderos, los mojones. Eso se puede pues aplicar de acuerdo a ese contexto. Pero ya ha traído esos linderos que pusieron tus padres,
que pusieron las autoridades, los primeros patriarcas, pero también ya podemos nosotros después de ese contexto a actualizarlo en nuestro tiempo, entendiendo que había una ley, respeto que Dios había dado, que se había marcado. Entonces ya lo podemos aplicar a ciertos lineamientos hoy que nuestros padres nos marcan y que están marcados por la palabra. Entonces te vas a dar cuenta que la tarea principal del intérprete es entender el significado que el autor tenía en mente. Eso en un lenguaje con ley gramática, cómo lo aplicó en su tiempo, cómo lo dio para pues quedara claro en ese momento qué tipo de palabras, qué léxicos usó, qué sintaxis usó, qué género literario utilizó, y pues de esta manera ya tener una claridad con lo que el mensaje estaba señalado. Ya que llegas a ese punto, que ya has determinado si es una palabra pues ya bien analizada literariamente, históricamente, pues vas a poder tú sacar de ese análisis, de ese género, ubicado si está en la historia, si es apocalíptica, si es poesía, si es sabiduría, si es prosa, si son epístolas. Pues todo eso, ya que lo tienes, ahora vas al análisis teológico. Tú ya tienes una verdad en ese contexto, en todo lo que hablamos, pero recuerda que la Biblia es la revelación de un Dios que nos ha dado a entender su naturaleza, su carácter, su propósito, la naturaleza nuestra, nuestra necesidad, nuestra provisión. Y todo eso se tiene que considerar en la trama teológica. ¿En qué nivel de esa revelación se está dando? Porque mira, eso nos pasa mucho con los libros históricos y con los libros poéticos, incluso en algunas declaraciones de los apóstoles. ¿Qué revelación tenían? La revelación fue gradual. De acuerdo a un pueblo, a la historia de un pueblo, Dios se fue revelando a manera que el hombre fuera creciendo en esa revelación. En ese punto tú tienes que tener una claridad de toda la trama teológica, la comprensión amplia, para que tú puedas decir, bueno, esto teológicamente que estoy viendo se establece en cierto punto y cierto contexto. Y tiene que ver con esta situación específica de la revelación. Por ejemplo, hubo un momento que el pueblo de Israel sale de Egipto. Cuando sale de Egipto, va a estar cruzando para llegar a la tierra prometida. Y llegando a la tierra prometida, va a tener contacto con otros pueblos. Ellos salen prácticamente de la esclavitud. Recuerda eso, una persona esclava no puede ni pensar, ellos no podían. Por eso la primera generación que sale queda en el desierto, porque salieron de Egipto físicamente, pero no emocional ni espiritualmente. Para ellos, tú dices, pero ¿cómo se atreven a hacer un becerro de oro? Recuerda que habían estado 430 años bajo esa influencia. No era posible que ellos entendieran de unas horas para acá, de unos cuantos días para acá, en 40 días que habían salido, después de estar 400 años ahí, que entendieran que un Dios verdadero no tiene cuerpo ni representación ni nada ahí, y no hay imagen que lo represente. Pero si te pones a pensar, ellos han tenido tantos años, y para ellos hacer el becerro de oro era decir, bueno, el que nos sacó de Egipto, no, quiero verlo, no, ahí va en la nube, no, ¿cómo que en la nube? No lo veo, yo necesito verlo. Cuando se establece el tabernáculo, esa es la idea.
que ellos tuvieran una representación física. Estaba la tienda de campaña donde se guardaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde iba el arca. Ellos necesitaban algo visible. Ahí está el arca, Dios está con nosotros. No está el arca, hoy ya perdimos a Dios. Y en aquel entonces había la idea, por ejemplo, de que los pueblos, había dioses que eran buenos y eran dioses de las montañas, y otros eran dioses de los valles. Y el dios de la montaña dominaba en la montaña, y el dios del valle en el valle. Entonces cuando Israel llega, pues hay un pueblo con el que ellos se enfrentan y dicen, no, pues vamos a la montaña. Y en la montaña el pueblo de Israel los derrota y dice, no, pues es que su Dios es bueno en la montaña, vamos al valle, ahí no la va a hacer. Pues ellos no tienen una idea, ¿verdad?, de que el Eterno es un solo Dios, no hay más dioses. Ellos traen una mitología ahí, una serie de fanatismos, pero el propio pueblo de Israel igual, también tenía esa concepción al principio. Gradualmente va creciendo, gradualmente se va dando a entender. Entonces en la teología va creciendo eso. Uno de los que todavía consideraba que Dios era territorial, que el Señor solo gobernaba una parte, ya más adelante, pues en la revelación, en la teología amplia, un salmista va a decir, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero Jonás no, Jonás dice, voy a escapar de Dios. Se embarca para irse a Tarsis, lo más lejos que él puede, pensando que allá Dios no lo va a alcanzar. Jonás va a ir aprendiendo, junto con el pueblo, que el Señor es, en esa teología, ¿verdad?, de revelación que va aumentando. Dios desde un principio es eterno, pero el hombre no lo captaba, no lo ha ido captando, ha tardado mucho tiempo, a veces siglos. El pueblo a veces por esa misma situación del pecado que ha dominado al hombre, fue creyendo, avanzando, y se le dio muchas representaciones, ya dijimos símbolos, se le dieron tipos, antitipos, pero ya que tú tienes la identificación, porque si no, por ejemplo, si tú lees Eclesiastés y haces una exégesis completa, tú vas a decir, Salomón nos está diciendo prácticamente lo que te diría cualquier ateo hoy. Muerto el perro, se acabó la rabia, ya no hay más. Goza y disfruta mientras estés aquí, porque más adelante, no, ya se acabó el asunto. ¿Cómo? Sí, se acabó. Lo dice Eclesiastés, lo mismo es el fin del hombre que de la bestia. Al final los dos van al mismo lugar, a la muerte. Entonces, tú haces el correcto análisis histórico, sistemático, lingüístico, y vas a decir, bueno, y es Salomón, el hijo de David. Y entonces cuando ya ubicas, dices, mira, Salomón, que está hablando de esa manera, ha caído en una crisis espiritual porque se ha apartado del Señor, está siendo influenciado por otras culturas paganas, pero al final dice, acuérdate del Señor en tu día, acuérdate de tu Creador en tu día de tu juventud, porque al final del capítulo va diciendo, y acuérdate que un día vas a darle cuentas a Él. Él está en un escepticismo, ha caído en una situación, pero si tú lees el contexto de toda la Escritura, te vas a dar cuenta, como lo dice finalmente un salmo también, ¿verdad? Los salmos ya recogen mucho de la revelación, fueron escritos en varias temporadas. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El Señor se va a reír de ellos. Es decir, todo lo que tú tienes, lo tienes que considerar en un análisis teológico. ¿Qué comprensión había? ¿Cómo puedes tú entender esto que tú has encontrado? Porque aquí es donde hay mucho de qué hablar, en el aspecto del análisis teológico. Es importante decirlo, porque el análisis teológico nos va a permitir entender en qué parte cómo vamos nosotros a darle la interpretación.
¿Cómo armoniza este pasaje que tú ya interpretaste con la revelación total? Y aquí hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué hablar. Realmente yo quiero hacer este curso sencillo porque hay mucho de qué hablar. Pero básicamente hay teorías que observan que la revelación fue continua, que Dios se fue revelando de manera continua. Y otros dicen, no, hay una discontinuidad. De pronto Dios se revelaba, les dejaba una parte, luego ellos la entendían, se desviaban, les daba un correctivo, metía. Para otros siempre Dios estuvo presente y para otros no. Dicen, no, es que Dios dio la revelación, pero esa revelación era parcial, era como interrumpida, como que esto lleva a que había algo que Dios dio y luego tuvo que entrar otra vez a corregir. Mucho de esta teoría de la discontinuidad, donde Dios se manifestaba y luego se volvía a manifestar, es el enfoque primario de la teoría de la dispensación, la teoría dispensacional. Dios quiso que así fuera. Es como que hubo periodos en la revelación teológica, como que hubiera claves para ir dividiendo las escrituras. Esto es muy complicado porque es como que Dios fuera cambiando. Y aquí entra mucho del pensamiento liberal. Piensan que pues los liberales dicen, bueno, lo que pasa que más bien la teología de Israel fue un proceso evolutivo de ellos. Entonces ya no tendríamos ahí la revelación de Dios a los hombres, sino el pensamiento que tienen los israelitas acerca de Dios y que fue madurando. Entonces, de acuerdo al dispensacionalismo, Dios le ha dado al hombre una cantidad específica de patrones para que los obedezca. Y cuando no los obedece, entonces no vive de acuerdo a lo que Dios le dio. En la misericordia del Señor, ya que ellos no pudieron con este paso, les da otra nueva dispensación. Y ahí hay quien ha encontrado 7, 8, 9 dispensaciones muy amplias. De acuerdo a esto, es impresionante. Para algunos, bueno, dicen, es que Dios fue dando la revelación y hay que ver en qué dispensación está el pasaje. Primero, la inocencia, ¿no? El Dios lo pone al hombre pues en el Edén, y pues ya que lo puso en el Edén, pues ya el hombre falla, y ya cuando falla pues ya el hombre, entonces sencillamente lo que tiene que pasar es que pues tiene que darle otra nueva dispensación, ¿no? De esa manera pues ya el hombre va a poder encontrar esta nueva regla, nuevos análisis, y ahí va. Luego viene la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia, el milenio. Es decir, el Señor fue dando como de manera discontinua, a una manera de pues ir, como que fue interrumpiendo, fue dando este tipo pues de interpretaciones, pero ahí es donde tenemos el problema si no hacemos una correcta análisis, un correcto análisis teológico. Digo, aquí hay todos este tipo de, pues, vamos a decir, de pues entendimientos, y donde ya la persona empieza incluso a perderse un poco, porque dice, bueno, entonces, a ver, ¿cómo está eso?
¿Y qué pasó con los mandamientos? ¿Cómo es que los mandamientos iban de una dispensación a la otra? Empiezan a hacerse cuestionamientos, preguntas, y esto, les comparto, necesitamos estar bien en el análisis teológico. Es decir, hay pasos que debemos seguir donde nos van a permitir entender bien cómo vamos a identificar nosotros la trama. Porque de toda la escritura que ya tenemos la revelación, entonces nos vamos dando cuenta que hay un cuerpo doctrinal teológico, ya lo tenemos. Ese cuerpo es un conjunto orgánico que empezó en Génesis y que se termina concluyendo en Apocalipsis. Sí, obviamente, para los diferentes tiempos, la revelación iba creciendo. Por ejemplo, hay una época donde la esclavitud se permite. Incluso se dan reglamentos para cómo tratar a los esclavos. Dice el Señor, cuando tengas esclavos, acuérdate que tú fuiste esclavo. Trátalo bien. Ahí hay una permisión. Pero era para una época donde se había revelado. Más adelante se va entendiendo que, porque vamos a hacer el punto clave. Vamos a entrar, ahorita estoy haciendo como la introducción, este día va a ser como una introducción general, para ver la importancia de la interpretación teológica de los pasajes. Porque mira, antes de que tuviéramos todo el cuerpo de la revelación fue creciendo de acuerdo a la capacidad que el hombre tenía, no porque Dios cambiara, sino el entendimiento era reducido, fue algo gradual. Te voy a dar muchos ejemplos hoy para que veas la importancia del cuerpo teológico en la interpretación, porque lo que nos mueve finalmente es la comprensión que tenemos de Dios, de su naturaleza, sus propósitos y del hombre también. A eso le llamamos la teología, el estudio de Dios, ¿verdad? El tratado que nos habla de quién es Él. Él es el mismo, es permanente, Él es el mismo ayer y siempre. Lo que no era posible para nosotros era captar. Le pasa a un niño, la idea que tiene un niño de las cosas de la vida. Tiene que ir creciendo. Les puse un ejemplo ya hace días, lo voy a repetir. Si un niño viene con su papá, ya está empezando a hablar, está empezando a razonar, el niño tiene unos 5 o 6 años y dice, papá, ¿cómo nací yo? ¿De dónde vengo? Pues si el papá le da una explicación de la procreación, de cómo el hombre fecunda a la mujer, pues el niño realmente va a tener va a ser muy complicado. Bueno, Dios te mandó, de Dios te envió. ¿Y dónde estaba con Dios? ¿Con una nube o cómo? Ya el papá le da una explicación. Cuando el niño tiene ya 8 años, 10 años, cuando va creciendo, oye papi, ¿cómo vine al mundo? Ya obviamente cuando tienen la adolescencia hay que enseñarles, hay que prepararlos y así. Entonces, esto es muy importante porque se fue creando ese cuerpo, el hombre fue entendiéndole a través de todas las consideraciones que Dios usó para que pudiera quedarle clara esa revelación. Tendríamos entonces que entender, por ejemplo, cómo en un principio esta revelación que va avanzando va teniendo un desarrollo gradual también en la teología. Por ejemplo, decía lo de los esclavos. Llega el momento que los judíos viven la esclavitud porque para los egipcios los judíos eran ciudadanos de segunda clase. Hoy, donde se permite la esclavitud, donde se ve como parte de esto, es en lugares donde hay castas. Por ejemplo, si alguien nace como un paria, nació de pobreza, como ellos piensan que hay reencarnación, ellos al paria que está en la calle no lo ayudan.
no le dan de comer, deja que se muera. Cuando han llegado los cristianos a la India y ven a los niños muriendo y todos los que pasan ahí los ven como animales apestados, como son parias, de acuerdo al concepto de evolución que ellos tienen, ellos hicieron cosas feas en su vida anterior, como creen en la reencarnación, y les tocó a ellos vivir en la miseria, y sus hijos en la miseria, los que van a nacer en la miseria, son personas entre animal y persona, o sea, es en la escala más baja. Al paria no hay que darle de comer, si está enfermo hay que dejarlo ahí, no tienen trabajo, no tienen que hacer, son esclavos, son de baja clase, porque según su interpretación de la vida, pues ellos hicieron algo feo, malo, y se merecen eso. Y todos sus hijos, pues son los que están reencarnando en eso. Los de una clase un poquito más arriba, pues ya son personas con más recursos, han ido avanzando en la escala evolutiva. Si se portan bien van a seguir a la siguiente. Y ya cuando estás en la cúspide de la pirámide, donde un hombre puede tener plantaciones, puede ser dueño, es el jeque, tiene pues toda la riqueza, es porque él está en la escala mayor, porque ya lo están premiando, y de ahí se va a pasar a un nivel de divinidad y así. Bueno, ese tipo de conceptos también estaban de alguna manera entre las tribus, entre los pueblos del oriente que influyeron en Israel. Entonces, en un principio, para ellos que han sido esclavos, les queda claro, les enseñaron que ellos no podían rebelarse, que estaban destinados a ser siervos, que su destino era ese, y cuando llega Moisés dice, vámonos de aquí, y ellos dicen, ¿para qué? Esclavos nacimos, esclavos somos. Salen a regañadientes, casi lo sacan a la fuerza. ¿Por qué? Porque Faraón les tuvo que aumentar la servidumbre. Si los hubieran dejado tranquilos y les dan su pancito, pero Dios en su misericordia sabía que necesitaban más látigo, hasta que les hacían imposible la vida. Cuando Moisés llegó, Faraón dijo, con que quieren libertad de estar de ociosos. Ya llegan y dice, por favor Moisés, vete de aquí. Ahora ya nos obligan a hacer la misma tarea, pero no nos dan los recursos. Tenemos que ir a buscar el rastrojo, tenemos que ir a buscar nosotros el cascabillo, lo que usaban para el ladrillo, y no podemos bajar la cuota y nos golpean, nos lastiman. Entonces mejor vete, estábamos bien sin ti. ¿Cómo puede alguien pensar eso? Pues 400 años que les han estado diciendo que son inferiores, pues lo han creído. Cuando ellos salen, pues siguen con la idea de que ahora ellos son un pueblo escogido y los demás son inferiores y pueden tomar esclavos. Cuando va creciendo, va aumentando la revelación, pues llega el momento que ellos se dan cuenta que los seres humanos tienen la misma validez delante de Dios, todos los seres humanos. ¿Cuándo va a tener esa visión ya el hombre completamente? Pues ni siquiera con los apóstoles, te voy a decir, ni siquiera con los apóstoles, hasta que viene la revelación mayor. Y te voy a poner un ejemplo, cuando el Señor dice, yéndose Él, levantándose, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles las cosas que os enseñé. Salen de ahí los discípulos, mira qué importante es que te quede claro esto. Salen los discípulos a predicarle a los judíos. Ellos no están pensando que los no judíos son parte de la salvación, no. Para ellos el pueblo de Israel es un pueblo escogido y los demás quedan desechados. Si alguno quiere ser salvo, se tiene que hacer judío, judaizarse, guardar la ley, circuncidar a sus hijos, circuncidarse él, y va a ser prosélito, va a ser judío de segunda. Había también la idea que los que habían nacido en Jerusalén eran judíos de cepa pura
y tenían mayor valor. Eso se los habían enseñado, porque los judíos que vivían en la diáspora, que vivían en Babilonia, que vivían en Roma, que vivían en Grecia, en todos los lugares donde habían sido ellos dispersados, los hijos de ellos que nacían en esos lugares eran judíos helénicos, le llamaban, griegos, porque pues normalmente el idioma que hablaban era más el griego, que era el idioma universal. En cambio, los judíos que habían nacido en la tierra de Israel, ellos eran los judíos. De modo que para ellos había esas distinciones, esos grados. Ahora tú puedes entender por qué cuando la iglesia está pues empezando a formarse, están las primeras comunidades, había distinciones entre las viudas de los griegos, que eran las viudas pues que se habían agrupado, pero que ellas habían nacido no en Jerusalén. A la hora que repartían las despensas, les daban más a las viudas que eran auténticas, pasaban primero ellas y les tocaba una porción mayor. Y entonces vinieron con los apóstoles a decir, a ver, ¿por qué tratan mal a nuestras viudas? ¿Por qué las hacen esperar tanto? Llegan primero, no las atienden, luego les dan menos. Y ahí se hace una discusión que tú puedes entender, pero ¿cómo es que ellos habían caído en esa situación? ¿Cómo es posible que aún en la propia iglesia ellos pues hagan esos distingos? Pues sencillamente porque la revelación que ellos tenían era hasta ahí. Para ellos, los judíos, pues eran, pues válidamente eran los que tenían más valor. Ya entendemos, bueno, con razón, no porque así sea, es que no había crecido para ellos ese aspecto, no. Entonces, puedes ir entendiendo por qué en el libro de Hechos, pues encuentras tú esta situación. Y dije, bueno, entonces, ya entendí. Entonces vas a decir, la claridad es que teológicamente la revelación había llegado hasta ahí, pero no es ahora así, ya la tenemos completa. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Los griegos eran los judíos cristianos griegos, no eran los griegos. Decían los griegos porque habían nacido fuera del territorio de Israel. No es que fueran griegos, no, eran judíos griegos. De que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Más grave todavía el asunto, que para los judíos creyentes, los primeros judíos creyentes, los gentiles no merecían de la gracia. Dios había, mira, escucha esto, hay gente que habla que hay una elección, una predestinación. Sí, en la Biblia está marcada la predestinación y tú vas a encontrarla. Ahí dice, a los que Dios predestinó, y la palabra es muy clara, los predestinó, Él los escogió sin que ellos tuvieran nada que ver. Y hay gente que lo defiende, pero lo que no quieren ver es que no se refería a nosotros. Los que estaban predestinados eran los judíos. Se portaran como se portaran, eran el pueblo de Dios. Esa era la concepción. Barbaridad que hicieran. Se podían portar peor que los gentiles, pero los gentiles no tenían el pacto de Abraham, no tenían la promesa. No importaba con que fueras hijo de Abraham, nada más con que tuvieras el apellido, vinieras con esa sangre, tú tenías derecho a la gloria.
al seno de Abraham, como se conocían entre ellos. Ya, punto. Entonces, ¿en la Biblia hay una predestinación? Sí, los judíos estaban predestinados, nada más ellos. Oye, ¿pero cómo? Si la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, ellos lo interpretaban como el mundo judío. Oye, ¿pero esto es así? Claro que no. Lo que entiende uno es que para ellos esa percepción tuvo que ir cambiando y el Señor se las viene a cambiar. Y lo va haciendo gradualmente hasta que los discípulos lo puedan entender. De hecho, el Señor no les dio esta revelación cuando no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Estando aquí en la tierra, Jesucristo no salió de... Si Jesucristo hubiera salido del territorio en ese entonces de la Palestina de ese tiempo, a predicar a Decápolis, a las ciudades o con los griegos, los primeros en abandonarlo hubieran sido los discípulos. Ellos no hubieran tolerado a un Mesías, a un maestro que hablara con los gentiles. No lo dejaban. No lo hubieran dejado. El Señor no se pudo mover de ahí, no que no se pudiera mover, no se movió porque él iba a ir gradualmente, no hubiera quedado ningún discípulo, ninguno. Por eso entendemos que los discípulos estaban hechos con una idea. Mira, llega el momento que para los judíos, incluye los discípulos, los gentiles eran perros. Eran perros. Sencillamente eran perros. Eran vistos como perros. Esa es la revelación que tenían. Eran gente inmunda. Entonces, cuando el Señor dice ir a todo el mundo, ellos no están pensando ir a los gentiles. Están pensando ir a los judíos. ¿Cómo es entonces que el Evangelio corre a los no judíos? Pues fue por la providencia del Señor. Estaban muy contentos, ya ellos ya decían, Cristo ya viene pronto, porque los judíos mismos no aceptaban a Jesús. Entonces, cuando Pedro se levanta, hay un grupo que sí lo acepta, hay un grupo que no. Dice, bueno, los que no quisieron, ni modos, allá ellos. Para ellos ya Cristo viene en cualquier momento, que también es otra cosa que está en la Biblia. Como el mundo para ellos era nada más los judíos y los judíos que aceptaran, y ya la mayoría había tomado partido, por lo menos los más numerosos que estaban ahí en Jerusalén, había quien se había convertido y quien no se convertía. Pues ya, vamos a esperar al Señor que venga, a que haga como dijo él, echó la red y va a escoger a unos peces, y unos son para escogerlos, están ahí en la cizaña, va a quitarla, ya están ellos bien contentos. Y entonces el Señor, de esa disputa que había, que si las mujeres de los griegos, las mujeres que habían nacido fuera, las llamadas helénicas, o los helénicos que habían nacido judíos, porque habían nacido fuera, entonces va viendo cómo la interpretación teológica es tan importante, porque para ellos ahora, pues el hecho de que sencillamente el Señor, ¿verdad?, los había mandado entre los judíos, pero viene Esteban, que viene a raíz de esta disputa que hubo, vienen los 7 diáconos. Esteban es un hombre lleno del Espíritu Santo, empieza a predicarle a los judíos, lo matan, y al matarlo le piden autorización a una autoridad que está ahí, que es un señor llamado Saulo, ponen las túnicas a los pies de Saulo, él autoriza la ejecución penal, él es un maestro de la ley, está calificado, es un juez de esa tierra, y Pablo autoriza la muerte de Esteban. Saulo, en ese momento, no tiene idea que él va a ser martirizado igual, por la misma fe, y empieza la gran persecución. Y ya en la primera persecución, los judíos van caminando, van creciendo. ¿Y por qué te persiguen? Porque creo en Cristo. ¿Qué Cristo? El que resucitó y qué. Y sin querer, comparten ellos el Evangelio, y lo comparten primero a los samaritanos. Ahora recuerda que los samaritanos, básicamente los samaritanos, pues son medio judíos. Se escandalizaron los discípulos cuando Jesús
estaba hablando y estaba evangelizando a la mujer de Samaria, aquella mujer del pozo. Se escandalizaron, bueno, ¿y por qué habla con ella? Si es mujer y es samaritana. Y ahí hubo convertidos. Pero les ha de haber ardido a los pobres discípulos la conciencia, porque el Señor cometió un error, cometió una falta. Para ellos se salió de los límites, le habló a la samaritana, y luego mujer todavía, ¿no? ¿Y con qué reputación? Fue creciendo. Cuando llegan los apóstoles, porque ya hay en Samaria, ya hay un grupo, y van a ver qué pasó en Samaria, pues resulta que ya ellos van ampliando, poco a poco van ampliando después de esta primer persecución, ya van ampliando y su visión. Y va avanzando, porque el Espíritu Santo les va dando sensibilidad. Hay una escena cuando Felipe se acerca a un hombre, pero él es, fíjate bien, él lee la Biblia, él es una persona de otro pueblo, y ahí, pues cuando llega Felipe, él le va a predicar a un funcionario, y ese funcionario está judaizado, y dice, oye, no entiendo, y el Señor le manda a Felipe, ve y acércate. El Señor fue guiando. Entonces, también pasó con Felipe, que él predicaba el Evangelio, y bajó a Samaria, predicaba de Cristo, y la gente escuchaba todo lo que decía Felipe, viendo las señales que él hacía, que sanaba paralíticos, cojos, la gente endemoniada. Y había ahí un hombre en Samaria, un hombre que era mago, Simón el mago. Le tenían mucho respeto y mucho miedo. Entonces, cuando viene Felipe, que Simón el mago había hecho, pues le tenían miedo y respeto porque hacía grandes prodigios él con su magia. Entonces, cuando ve Felipe el poder del Espíritu Santo y que en el nombre del Señor se hacían grandes cosas, pues se pega a Felipe, se bautizaba y estaba siempre con Felipe como su ayudante. Estaba atónito, aunque él tenía poder, quedó rebasado por el poder de Dios, el poder diabólico había quedado rebasado. Y bueno, entonces mandan a traer a Pedro y a Juan y oraban por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo, viene porque Pedro y Juan les imponen las manos. Y ya estando ahí, le dice Simón, llama a Pedro y dice, oye, ¿por cuánto dinero me das a mí el poder para imponer las manos y que venga el Espíritu Santo? Y es cuando le dice, dame ese poder y dime de a cómo. Y el Señor le dijo a través de Pablo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y esto le caería muy bien a los que andan predicando hoy, que andan pidiendo para dar los favores de Dios, andan pidiendo las siembras, las cosechas, las posesiones de la gente para darte el poder del Espíritu Santo. Eso se llama simonía y es un pecado muy severo. Pero mucha gente sigue estas prácticas. Entonces ya leyéndolo dices, eso se llama simonía. Aquellos que piden dinero para que te den un don. Y el Señor le dijo directamente a Pedro, se lo dijo a Simón, se lo decimos hoy a los que están oyendo, para que sepan que no caigan en ese engaño. Dijo Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
perdón, esto de la música. ¿Has pensado que el dinero se compra, que tú puedes comprar pues el don del Espíritu Santo? Pero ve viendo, va creciendo. Y sin embargo, en ese momento, se está predicando a los samaritanos. Felipe le ha predicado al etíope, que es de otra nación, pero que es circuncidado, es judaizado. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Pero la revelación teológica para esos mismos hombres va creciendo. Porque resulta que los gentiles empiezan a recibir al Señor. Eso se salió de control. Se salió de control. El Espíritu Santo empieza a hacer un impacto entre los gentiles. Fíjate qué importante esto. A Pedro se le dio una responsabilidad. Él inauguró el reino, se le dieron las llaves del reino. Escucha bien, porque eso también teológicamente hay que entenderlo. Él fue el que abrió ahí en Pentecostés, abrió la era de la predicación. Pedro recibe esas llaves como el que inicia la tarea, nada más. No es que son las llaves del cielo, no. Las llaves del reino, a ver quién entra, quién sale, no. Es el iniciador. Y cuando él lo hace, desciende el Espíritu Santo y él se da cuenta. Ahora el Señor le va a llevar para que él sea el iniciador, la apertura de la obra del Espíritu Santo ya estaba dada, pero ahora de manera oficial hacia los gentiles. Y es interesantísimo cómo lo hace el Señor. Porque el Señor en Cesarea toca a un hombre que es un centurión de la compañía La Italiana, llamado Cornelio. Bajo la influencia del Señor era un hombre piadoso, temeroso de Dios, daba limosnas, oraba siempre. Y en visión se le concedió por un ángel que él, cuando ve al ángel, se atemoriza y dice: Señor, ¿qué es? Dice: tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria de delante de Dios. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este está en casa de otro Simón, que es curtidor, junto al mar. ¿Quién te va a decir lo que vas a hacer? Llama a sus criados, los manda, pero en el camino, mientras ellos van, de pronto Pedro tiene pues la necesidad de orar, sube a la azotea y le da una hambre espantosa, una hambre tremenda, un hambre de, ahora sí que sobrenatural. Digo: tráigame de comer, quiero comer. Y en eso le viene un éxtasis. Y en el éxtasis, él ve que pues se baja un gran mantel, y ya que cae, había de todo: cuadrúpedo, terrestre, reptiles, aves. Y la voz dice: levántate, Pedro, mata y come. Señor, no, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Mira qué trabajo te hace el Señor con Pedro. Volvió la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. 3 veces le dicen: Pedro, levántate, mata y come. No, no como, yo no como cosas inmundas. Y el Señor le dijo: lo que Dios limpió. Mira cómo tiene que tratar. Y te voy a decir algo para que tú te des cuenta de la importancia de la cronología. 10 o 12 años después, algunos dicen que 15 años después del Pentecostés, Pedro tiene que entender esto gradualmente. ¿Por qué no le dijo el Señor? Porque tienen todo un prejuicio que el Señor va venciendo gradualmente. Cuando viene la tercera vez, el lienzo es recogido al cielo y Pedro está perplejo, no sabe lo que está pasando, no sabe lo que significa la visión. En ese momento, mira,
qué manera en que Dios trabaja con nosotros. De manera bien coordinada, llegan, están tocando la puerta, dicen, oigan, aquí está un tal Simón con sobrenombre Pedro. Sí, es que nos manda mi patrón. Mientras eso pasa, el Espíritu le dice, hay 3 hombres que te buscan. Levántate, desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he traído para que te lleven. Estaban los hombres y dijo, ¿qué quieren? Yo soy Pedro. Mira, Cornelio el centurión, que es un varón justo, temeroso de Dios, un romano, tiene buen testimonio, ha recibido la instrucción de un santo ángel de que vayas a su casa. Pues pásenle. Al otro día se va con ellos, algunos hermanos de ahí de Jope lo acompañan, entran a la casa de este hombre, él los ha esperado, ha convocado a familiares, amigos, y cuando Pedro entra, sale Cornelio, se le agacha, lo piensa adorar, piensa que es un ser divino, le dice, no, levántate, yo soy hombre también, y ya entra. Pero mira cómo entra, mira nada más qué frase. Ustedes saben que es para mí una abominación, me da vómito, como varón judío, acercarme a un gentil, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, ¿para qué me llamaron? Pues dijo Cornelio, pues me dijo el ángel que te trajera, yo estaba aquí orando, y él me dijo, tus oraciones han sido escuchadas, ve por Pedro, y él va a decir lo que va a decir, él te va a decir, ya te vengo, aquí estamos esperando ¿qué nos vas a decir? Y entonces Pedro dice, mira, entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¡Pum! ¿Cuántos años, hermano, para llegar a esta revelación? Como Dios no hace acepción de personas, ahora cierro y conecto. Esta revelación teológica nos permite entender, y es la revelación que Dios no tiene favoritos. Se acabó lo de la predestinación. No hay un pueblo predestinado. De toda lengua, raza y nación, el Señor nos ha llamado. Y este era un misterio. Se le revela a Pablo, dice Pablo, Dios me reveló el misterio que no es que de segunda, porque dicen, bueno, como los judíos no aceptaron, pues dijo el Señor, ya que ustedes no quieren, me voy a los gentiles, para que se les quite. No, esa era una idea equivocada. Finalmente dijo Pablo. Después a Pablo se le revela. Dios me ha revelado que este es el gran misterio. Desde el principio de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, Dios ya había predestinado a judíos y a gentiles. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos la esencia de Dios y se cumpliera en nosotros el plan de Dios de ser a imagen y semejanza suyo. Entonces ve todo lo que pasó. Por eso ahora, sabedores que no hay acepciones delante de Dios de hombres de diferentes razas, no es permitido, no es válido la esclavitud. Todos tenemos los derechos delante de Dios. Porque la justificación para la esclavitud era esta, que para Dios había personas de un valor y de otro, y entonces era válido tomarlas como esclavos. Dios ha revelado eso. Dios ha revelado también que el hombre y la mujer tienen el mismo valor delante. Y eso, mira, todavía hoy en la iglesia esa interpretación teológica no queda clara. Para mucha gente se quedó en el Antiguo Testamento, se quedó bajo la maldición que se le dio a la mujer. Claro, se le dio una maldición que iba a ser pisoteada por el hombre, y ha sido muy pisoteada. Pero eso ya, Jesús dijo, eso fue, en el principio no fue así. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer la maldición. Entonces, si hay una iglesia que hoy cree que está enseñando la verdad porque la mujer es inferior al hombre, no tienen una interpretación teológica completa. Mira la gran vuelta que tuve que dar para llegar a estos puntos. Fue algo gradual, pero ya la tenemos. Pero ahí dice, no permito a la mujer. Tienes que interpretarlo de acuerdo a toda la relación que ya tenemos. Dice Pablo explícitamente en la carta a Gálatas, para Dios no hay más, ni judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni escita, ni sabio, ni ignorante, ni hombre, ni mujer, todos somos uno en Cristo. Esa es la revelación final
que fue gradual, que fue parcial. Entonces, si el hombre y la mujer tienen el mismo valor, el hombre no tiene por qué tener a 7 mujeres. Tiene que respetar a la mujer. Son uno solo, una sola carne. Por eso los hombres que son machistas y menosprecian a su mujer, pues la mitad de su cuerpo no vale y ellos terminan sin valor. Bueno, mañana continuamos con tu programa Instituto Bíblico Radial y ya mañana entraremos ya entonces. Lo que quería hacer hoy era como una especie de análisis. Cuando tú interpretas la Biblia tienes que ir al fondo de lo que es la revelación teológica completa. Mañana estaré dando ya este tema, y la próxima semana terminamos el curso. Así es que el Señor les bendiga y nos vamos de tu programa Instituto Bíblico Radial. Hasta mañana, nos escuchamos.